¿Cuánto tiempo puede una persona soportar la soledad antes de que la consuma por completo? ¿Es posible vivir solo para el trabajo sin que el alma se enfríe como un invierno interminable? ¿Y un niño? ¿Cuánto puede esperar un abrazo cálido antes de aprender a vivir sin él? Alejandro no tenía respuestas a esas preguntas. Pero si tuviera que adivinar, diría que ya había cruzado el límite permitido. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando entró a una cafetería poco concurrida. El aroma de café recién hecho se mezclaba con el suave olor a pan horneado. No era un lugar elegante, para nada. Era pequeño, con mesas de madera algo desgastadas por el tiempo, pero limpio y acogedor, algo que Alejandro no había sentido en mucho tiempo. Normalmente no entraba en sitios así. Nada en él pertenecía a ese ambiente. Su traje oscuro, su reloj de lujo, sus zapatos impecables, todo contrastaba con la sencillez que lo rodeaba. Pero no estaba allí por voluntad propia. ¿Le puedo ofrecer algo? Se oyó una voz femenina desde la barra. Alejandro no levantó la vista de inmediato. Estaba demasiado cansado para hablar. Solo suspiró y negó con la cabeza. «Un café», respondió con voz ronca de tanto agotamiento. Se sentó, sintiendo como el peso del día caía sobre sus hombros. Frente a él, vio a Lucía. Una niña pequeña, de apenas 5 años, jugaba sola con una servilleta doblada, como si fuera una muñeca. Su cabello claro le caía sobre los ojos, y su postura delicada mostraba lo que Alejandro trataba de ignorar. Lucía se estaba cerrando al mundo desde la muerte de su madre. No sabía cómo llegar a ella. Lo había intentado todo. Juguetes caros, viajes, ropa nueva. Nada devolvía el brillo a sus ojos. Y entonces ocurrió algo. Mientras Alejandro se frotaba las sienes, llamó su atención una escena inesperada. Una joven camarera, Clara, se había arrodillado junto a Lucía. Con naturalidad, tomó una cuchara y, como si fuera lo más habitual del mundo, la acercó a la boca de la niña. Lucía no dudó. Aceptó la comida como si fuera un gesto familiar, de alguien de confianza, casi materno. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era esa mujer? No sabía cuánto tiempo estuvo observándolas. Pero en ese instante supo, con una certeza silenciosa, que su vida cambiaría para siempre. Alejandro sostenía su taza de café, pero ya no sentía su calor. El aroma amargo flotaba en el aire, pero él no lo notaba. Su mirada estaba fija en Clara, quien seguía junto a Lucía, soplando suavemente la cuchara antes de dársela. Su rostro era sereno, sus gestos, atentos. Había una ternura natural en ella, algo instintivo y sincero. Lucía comía tranquila, sin protestar, sin apartarse. Desde la muerte de su madre, Alejandro jamás la había visto comer así. Cada comida era una batalla silenciosa. Lucía rechazaba incluso sus platos favoritos. Pero ahora estaba allí, aceptando cuidados de una extraña como si fuera lo más natural. Alejandro sentía el pecho oprimido. Clara sonrió suavemente cuando un poco de sopa resbaló por la barbilla de la niña. Con un gesto delicado, limpió el bocado derramado con una servilleta. Lo hizo con tanta ternura, como si siempre hubiese sido la madre de Lucía. Alejandro debería haberse apartado, debería dejar de mirar. Pero no podía. Cuando Clara terminó de recoger los platos de la mesa vecina, sus ojos se encontraron por un breve instante con los de Alejandro. Fue solo un segundo, pero bastó para que algo profundo despertara en su interior. Profundos pero no inquisitivos. En ellos había una bondad que Alejandro no estaba acostumbrado a ver. No había curiosidad forzada, ni halago, ni interés. Simplemente, ella lo veía. Y de alguna manera inexplicable, esa mirada lo hizo sentir vulnerable. Ella desvió la vista, volviendo a su trabajo. Alejandro parpadeó, confundido. ¿Qué había sido eso? No era un hombre que se distrajera fácilmente, ni alguien que se dejara afectar por momentos efímeros. Entonces, ¿por qué aún sentía esa mirada dentro de sí? Un pequeño tirón de la manga de su chaqueta lo devolvió a la realidad. «Papá», Lucía le señaló discretamente hacia la camarera que seguía detrás de la barra. «Ella es bonita». Alejandro sintió su corazón acelerarse.
Lucía rara vez hablaba de desconocidos. Pero ahora ella había dicho en voz alta lo que él mismo no quería admitir. En ese momento, Alejandro entendió que no podía simplemente irse. Necesitaba saber más sobre esa mujer. Debía entender por qué lo había tocado tan profundamente. Las palabras de Lucía resonaban en su mente. Ella es preciosa. Algo tan simple, tan inocente, pero que llevaba un peso que él no quería reconocer. Observó cómo Clara se movía entre las mesas, recogiendo platos vacíos y charlando amablemente con los clientes habituales. En su delantal, bordado en letras pequeñas, se leía su nombre, Clara. ¿Quién era esta mujer que en pocos minutos había logrado sacudir los muros que a él le había tomado años construir? Clara limpiaba una taza con movimientos automáticos. Su mente estaba lejos. Desde que trabajaba en esa cafetería, había conocido todo tipo de clientes. Hombres apresurados, mujeres distraídas, estudiantes agotados. Pero ese hombre era diferente. Sin levantar la vista, Clara sentía su mirada fija en ella. Había algo en su presencia que era imposible de ignorar. Un silencio denso, una energía contenida, como si estuviera acostumbrado a mantener el mundo a distancia. Pero lo que realmente había captado su atención no era él, sino la pequeña Lucía. Tan frágil, tan vulnerable. En sus ojos Clara reconoció un dolor que conocía demasiado bien, la herida de haber perdido a alguien irreemplazable. No sabía quién era ese hombre para la niña, pero bastó un vistazo para entender que ambos estaban perdidos. Clara suspiró y volvió a su trabajo. No era su problema. O al menos, no debería serlo. Alejandro no supo cuánto tiempo había pasado, pero tenía claro algo, no podía marcharse sin saber más sobre Clara. Se levantó y caminó hacia la barra. Clara sintió su acercamiento antes de que él dijera algo. Siempre había tenido esa sensibilidad. ¿Más café?, preguntó, con una voz neutra. Alejandro titubeó. No sabía cómo iniciar una conversación. ¿Desde cuándo necesitaba esfuerzo para hablar con alguien? ¿Conoce a mi hija?, preguntó, antes de poder detenerse. Clara hizo una breve pausa, luego alzó la mirada. No, respondió simplemente. Pero los niños necesitan ser cuidados. Su respuesta fue tan natural que tomó a Alejandro desprevenido. Era algo tan obvio, y sin embargo, algo que él no había logrado hacer. Clara vio la tensión en su rostro, pero no retrocedió. Me llamo Alejandro Ríos, dijo finalmente. Ella asintió, como si no se sorprendiera en absoluto. Clara Fernández, respondió ella. Alejandro sintió que ese nombre se quedaría grabado en su mente para siempre. Pero antes de que pudiera decir algo más, una voz infantil lo interrumpió. Papá, ¿podemos volver mañana? Alejandro miró a Lucía. Ella nunca pedía nada. Nunca mostraba interés en nada. Pero ahora quería volver. Él entendió que ya no había marcha atrás. Clara ya formaba parte de su vida, aunque ninguno de ellos lo supiera aún. Alejandro nunca había sido alguien que tomara decisiones impulsivas. Cada elección de su vida había sido planeada, calculada, sin espacio para emociones innecesarias. Y sin embargo, allí estaba él, de pie frente a la barra de una cafetería ordinaria, a punto de hacer algo que ni siquiera se había permitido soñar. ¿Le gustaría trabajar para mí? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Clara, que en ese momento colocaba platos, se detuvo. Levantó la mirada, confundida, y Alejandro se dio cuenta de que su acercamiento había sido brusco. Pero no retrocedió. Algo dentro de él exigía continuar. Mi hija, dijo mirando a Lucía, que distraídamente dibujaba con el dedo en el vidrio empañado de la ventana. Ella siente simpatía por usted. Clara arqueó ligeramente una ceja. ¿Y eso significa que debería trabajar para usted?, preguntó con un matiz de ironía. Alejandro ignoró el tono. Lucía necesita a alguien. Una niñera, o algo así. Clara dejó escapar una risa baja, sin humor. ¿Y por qué cree que aceptaría? Alejandro respiró hondo. Ella no le facilitaba las cosas. El dinero no será un problema. Puedo pagarle mucho más de lo que gana aquí. Clara cerró los ojos por un instante. Alejandro percibió el cambio en su expresión. Había dicho algo equivocado. ¿Cree que el dinero es lo que me interesa? Su tono lo hizo sentirse incómodo.
Alejandro no estaba acostumbrado a ser cuestionado. Podría haberse dado la vuelta y olvidarlo todo. Pero volvió a mirar a Lucía. La niña sonreía para sí misma, dibujando pequeños corazones invisibles en el vidrio. Alejandro no recordaba cuándo había visto por última vez esa sonrisa. Tragó su orgullo y miró de nuevo a Clara. No, no lo creo. Pero sé que usted se preocupa por los niños. Y creo que Lucía necesita a alguien como usted. Clara guardó silencio por un momento, observándolo como si intentara ver algo más allá de su apariencia. Luego apartó la mirada y suspiró largamente. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Alejandro asintió, aceptando la respuesta. Pero en su interior sentía que la decisión ya estaba tomada. Y que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Esa noche, Clara no pudo dormir. Desde que salió de la cafetería, una inquietud extraña se había apoderado de su mente. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto ante ella, y ahora debía decidir si cruzarla. La propuesta de Alejandro Ríos resonaba en su mente como un susurro insistente. Cuidar de una niña casi desconocida, trabajar para un hombre que irradiaba distancia y frialdad, entrar en un mundo que no le pertenecía. Pero la imagen de Lucía era aún más fuerte que sus dudas. Esa niña solitaria sentada a la mesa, sus ojos pequeños brillando de alegría cuando aceptaba sin dudar la comida que ella le ofrecía. Esa sonrisa tímida que hacía que aquel momento sencillo pareciera precioso. Clara conocía demasiado bien ese sentimiento. El vacío de la ausencia, el dolor de no tener una mano que te sostenga cuando el mundo se hace demasiado grande. Por la mañana, mientras caminaba hacia la cafetería, sentía el peso de la decisión que debía tomar. Pero apenas llegó, su mirada se detuvo en una figura imponente junto a la entrada. Alejandro Ríos estaba allí, de pie junto a su lujoso automóvil, con un abrigo oscuro, las manos en los bolsillos y una postura firme de quien está acostumbrado a tomar decisiones rápidas y definitivas. Sus ojos la miraban con paciencia calculada, pero también con una pizca de esperanza. Sabía que ella había pensado en su oferta toda la noche. Y sabía que su respuesta no sería negativa. Clara se detuvo frente a él, cruzando los brazos en un gesto instintivo de defensa. Respiró hondo antes de hablar, consciente de que a partir de ese momento su vida tomaría un rumbo inesperado. Ella no pertenecía al mundo de los ricos. Pero, de alguna manera, sentía que Lucía la necesitaba. Sin perderse en palabras innecesarias, Clara confirmó lo que Alejandro ya esperaba. Aceptó el trabajo. Los primeros días en la casa fueron extraños. Clara se sentía fuera de lugar en ese ambiente lujoso y silencioso, donde cada paso resonaba en los largos y fríos pasillos. Era difícil creer que alguien viviera allí. Todo parecía perfectamente ordenado, pero sin vida. Sin embargo, cada mañana, cuando Lucía corría hacia ella con brillo en los ojos para saludarla, Clara comprendía que había tomado la decisión correcta. La niña había cambiado desde su llegada, eso era innegable. Antes tan cerrada y silenciosa, ahora sonreía más a menudo, tomaba su mano con confianza y comenzaba, poco a poco, a hablar de su madre perdida. Como si, de algún modo, estuviera aprendiendo a abrir su corazón de nuevo. Los recuerdos no siempre tenían que ir acompañados de dolor. Alejandro, sin embargo, se mantenía al margen, observando todo a distancia, como si no supiera cómo actuar ante los cambios que ocurrían ante sus ojos. Pero a pesar de su silencio y su postura contenida, Clara notó que algo había cambiado en la manera en que él miraba ahora a su hija. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro realmente la veía. Esa tarde, cuando Clara acostó a Lucía y bajó las escaleras hacia la salida, encontró a Alejandro de pie frente a la chimenea encendida, sosteniendo un vaso de whisky entre los dedos. La luz titilante arrojaba sombras sobre su rostro, haciéndolo parecer aún más pensativo. En su postura había algo que hablaba de una carga profunda en su pecho, no solo del cansancio acumulado de un largo día. No levantó la vista al notar su presencia, pero no hacía falta. Clara sabía que él quería decir algo, pero no encontraba cómo. Durante varios segundos, ella simplemente lo observó. Ese hombre que, pese a su posición y su aparente frialdad, se veía más perdido de lo que le gustaría admitir. Luego, con una calma natural, Clara se acercó lentamente, sin invadir su espacio pero tampoco permitiéndole esconderse en el silencio. Sin titubear, y sin temer que su presencia fuera indeseada, hizo lo único que parecía necesario en ese momento.
dijo en voz alta lo que él se negaba a reconocer. No lo conocía profundamente, pero sí conocía el peso de la culpa. Sabía reconocer cuando alguien sentía que traicionaba a un fantasma al simplemente intentar seguir adelante. Alejandro no dijo una palabra. Solo cerró los ojos por un breve instante, dejando que las palabras de Clara encontraran eco dentro de él. Quizás, por primera vez, estaba dispuesto a ver la verdad que tanto tiempo había evitado. Sin darse cuenta, Clara y Lucía habían creado en aquella casa fría y silenciosa una nueva rutina diaria que comenzaba a darle vida. Cada mañana, Lucía la esperaba en lo alto de las escaleras, aún en pijama, con el cabello alborotado y una sonrisa en el rostro. El tiempo que antes pasaba sola en su habitación ahora se llenaba de conversaciones, juegos y pequeños momentos que para cualquier otro niño serían normales, pero que para Lucía eran descubrimientos preciosos. Clara veía cómo, poco a poco, la transformación tenía lugar ante sus ojos, imperceptible, pero innegable. Lucía estaba floreciendo. Alejandro, por su parte, seguía manteniéndose distante, aunque no indiferente. Observaba siempre desde lejos, como si temiera intervenir. Pero Clara notaba cómo su mirada cambiaba. Ya no veía simplemente a una niñera cuidando de su hija. Había algo más, algo que él intentaba ocultar incluso de sí mismo. Pero el destino, como siempre, tiene su manera de desafiar los sentimientos que nos esforzamos por ignorar. Ese día, mientras Clara le leía un cuento a Lucía en la biblioteca, el sonido de unos pasos interrumpió la tranquilidad de la casa. Alejandro rara vez recibía visitas, y algo en la forma decidida y segura con la que se abrió la puerta la hizo estremecer involuntariamente. Se puso de pie lentamente, observando cómo un hombre alto y de complexión robusta cruzaba el umbral como si el lugar aún le perteneciera. Su traje era impecable y su porte severo, con un aire de arrogancia fría que dejó claro para Clara que esa visita no traía buenas noticias. Unos segundos después, Alejandro apareció en el corredor. Su expresión se endureció al reconocer al visitante. El pesado silencio que se instaló entre ambos hombres hablaba de conflictos no resueltos. Iván, el nombre escapó de los labios de Alejandro con un sabor amargo. El otro hombre inclinó levemente la cabeza, con una sonrisa fría en los labios. Alejandro. Hace tiempo que no nos vemos. Clara se mantuvo inmóvil, sintiéndose una intrusa en aquel tenso intercambio de hostilidad. Solo cuando Iván apartó su mirada de Alejandro, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y quién es ella?, preguntó Iván. Alejandro no respondió de inmediato. Sus hombros se tensaron, como si se preparara para un inevitable enfrentamiento. Eso no es asunto tuyo, dijo finalmente, su voz cargada de una tensión apenas contenida. Iván soltó una risa baja, pero su mirada se demoró en Clara más de lo necesario. He venido porque pensé que debería saberlo, continuó, ignorando la respuesta de Alejandro. Algunos miembros de la familia de tu difunta esposa están preocupados. Dicen que estás distraído. Que alguien está intentando ocupar un lugar que no le corresponde. Clara sintió un nudo en el pecho. Sabía perfectamente de quién hablaba. Alejandro mantenía una expresión imperturbable, pero sus manos se tensaron a los costados. Y en ese momento, Clara comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Con la llegada de Iván, el aire en la casa parecía haberse vuelto más pesado. Clara sabía que ese hombre no estaba allí por el bien de Lucía. Había algo oscuro en su mirada que la hizo estremecer. Alejandro seguía inmóvil, los músculos tensos bajo el impecable tejido de su traje, como si se preparara para una confrontación que sabía inevitable. Iván cruzó los brazos, adoptando una postura relajada, con una sonrisa fría de quien sabe que lleva la ventaja. ¿De verdad crees que puedes seguir adelante? Su voz destilaba desprecio. ¿Crees que puedes borrar el pasado y reemplazar lo que perdiste? Alejandro no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó visiblemente, y Clara vio cómo luchaba por contener la ira que amenazaba con desbordarse. El pasado no puede reemplazarse, dijo al fin, con una voz firme pero controlada. Pero eso no significa que deba enterrarme en él para siempre. Iván soltó una breve risa carente de humor. Es curioso, pero los padres de tu esposa piensan diferente. Ellos creen que has permitido que una extraña ocupe un lugar que no te pertenece. Y están dispuestos a actuar si es necesario. Clara sintió que la sangre se le helaba. Así que eso era. Iván no estaba allí solo.
Era un mensajero. La verdadera amenaza venía de la familia de la esposa de Alejandro, que veía su intento de seguir adelante como una traición imperdonable. Alejandro no vaciló. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre él e Iván, dejando claro que no se dejaría intimidar. Lucía necesita amor, no fantasmas, dijo en un tono bajo pero cortante. Y tú no tienes derecho a intervenir en cómo la estoy criando. Iván entornó los ojos. Quizá creas que tienes el control ahora, espetó, pero créeme, todo puede cambiar muy rápido. El silencio que siguió fue denso, cargado de significados no dichos. Clara sintió como su corazón latía con fuerza descontrolada. Ella nunca había querido ser un problema, nunca había querido estar en el centro de una tormenta como esa. Iván se volvió finalmente, dejando tras de sí una amenaza silenciosa. Cuando la puerta se cerró, Clara inhaló profundamente, como si necesitara recuperar el aire que le había sido arrebatado. Se volvió hacia Alejandro, que seguía inmóvil, su mirada clavada en la madera de la puerta, como si quisiera perforarla con la fuerza de su decepción. Ella sabía que esto no había terminado. Sabía que tarde o temprano Alejandro tendría que tomar una decisión. Y en lo más profundo de su corazón, temía que cuando ese momento llegara, él retrocediera. Y que ella tendría que irse para siempre. La casa, que había comenzado a revivir, volvió a sumirse en el silencio tras la visita de Iván. Algo había cambiado. Alejandro se había vuelto a encerrar en sí mismo, más frío y distante que nunca. Clara sentía el muro invisible que él había levantado entre ellos, hecho de miedo, culpa y dudas. No necesitaba palabras para entenderlo. Él se estaba preparando para retirarse. A la mañana siguiente, cuando Clara llegó para pasar otro día con Lucía, descubrió que Alejandro no estaba en casa. Se había marchado sin avisar, sin despedirse, sin explicar nada. Eso confirmó lo que ella ya sospechaba. Unas horas más tarde, cuando él finalmente regresó, Clara lo esperaba en la sala. Alejandro se quitó el abrigo sin mirarla. Entre ellos se instaló un silencio denso, cargado de todo lo que no se decía. Esto terminará, ¿verdad? Su voz rompió al fin la pesada quietud. El silencio se rompió con una voz suave pero firme. Alejandro se quedó inmóvil un segundo, respiró hondo y luego se volvió. La mirada de Clara era tensa, pero no dura. Era una despedida. Todo es para mejor, dijo finalmente Alejandro. Clara sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no permitió que el dolor aflorara. No rogó, no preguntó por qué. Ya sabía la respuesta. Él tenía miedo. Miedo de olvidar el pasado. Miedo de enfrentarse a la familia de su difunta esposa. Miedo de admitir que Clara ya no era solo necesaria para su hija, sino también para él mismo. Sin decir una palabra más, Clara subió las escaleras, encontró a Lucía jugando con sus muñecas y, con el corazón pesado, se preparó para despedirse. La pequeña entendió de inmediato. «No vas a volver, ¿verdad?», susurró. Clara intentó sonreír, pero no pudo. «Algunas historias no terminan como nos gustaría, cariño», susurró ella. Luego, sin mirar atrás, tomó su bolso y se marchó. Los días siguientes fueron largos. Alejandro regresaba tarde a casa, incapaz de soportar la mirada vacía de Lucía. Sabía que su hija sufría, pero se convencía de que estaba haciendo lo correcto. Hasta que una tarde, encontró un dibujo en el suelo de la habitación de Lucía. Era un dibujo infantil hecho con crayones. Lucía, Alejandro y Clara, tomados de la mano. El pecho se le oprimió. ¿Cuántas oportunidades tiene una persona de ser feliz antes de darse cuenta de que lo ha echado todo a perder? Sin pensarlo más, tomó las llaves del coche y condujo sin detenerse, buscándola. La encontró en la estación. Clara llevaba una pequeña maleta, lista para desaparecer de su vida para siempre. En ese instante, Alejandro entendió que no podía dejarla ir. El viento frío barría la estación, agitando el cabello de Clara mientras esperaba en el andén, apretando su equipaje contra el cuerpo. Su mirada estaba fija en los rieles, su último refugio contra el peso de todo lo que dejaba atrás. No quería volverse. No quería permitir que la duda la alcanzara. Irse era su única salida. Había perdido demasiado en la vida como para engañarse pensando que esta vez sería diferente. Pero entonces, entre el murmullo de los anuncios y las voces apagadas, otro sonido llegó a sus oídos.
Unos pasos firmes, apresurados, dirigiéndose hacia ella. Clara cerró los ojos un instante. Su corazón ya sabía antes de que girara la cabeza. Cuando finalmente levantó la vista, allí estaba Alejandro, a unos metros de distancia. Respiraba agitadamente, sus ojos tensos, como un hombre que acababa de despertar de una pesadilla. Por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. El mundo se desdibujó hasta convertirse en un zumbido blanco. Solo existía la distancia entre ellos. Alejandro dio un paso hacia adelante. Y luego otro. Él no iba a dejarla ir. No puedo, dijo finalmente, su voz ronca por el frío y la desesperación contenida. Clara no preguntó. Sabía exactamente de qué hablaba. Alejandro respiró hondo, buscando las palabras que ardían en su interior. Durante años creí que, si seguía adelante, estaría traicionando el pasado. Que si permitía volver a amar, sería una traición. Pero me equivoqué. Clara no apartó la mirada. No lo interrumpió. No le facilitó el momento. Él necesitaba decirlo. Tú lo cambiaste todo, continuó Alejandro, acercándose aún más. Devolviste la vida a mi casa. Devolviste la risa a Lucía. Me devolviste algo que pensé que nunca volvería a tener. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero no permitió que cayeran. Y cuando apareció la primera amenaza, hice lo que siempre había hecho. Me escondí. Me alejé. No entendía que, al alejarme, destruía lo único bueno que me quedaba. Clara sintió como su pecho se oprimía, incapaz de respirar con normalidad. ¿Y ahora qué?, preguntó en un susurro, su voz casi llevada por el viento. ¿Qué quieres? Alejandro se acercó aún más, hasta que no quedó espacio entre ellos. Te quiero a ti. Quiero que Lucía sea feliz. Quiero dejar de huir. Y bajando la voz hasta un susurro, confesó. Quiero que vuelvas a casa. Clara cerró los ojos por un instante, dejando que esas palabras se asentaran en su interior. Luego, lentamente, alzó la cabeza para mirarlo de nuevo y sonrió. Porque, en el fondo, sabía que había estado en casa desde el día en que entró en aquella cafetería.